Buenos días. Antes de comenzar, quisiera hacer algunas aclaraciones en cuanto a la prueba de la semana anterior. Ya las notas ya casi las tengo, ya se las voy a publicar. Pero antes de eso, habría que hacer alguna aclaración sobre algunos de los miembros que se presentaron al examen, no se presentaron a sala. Pero creo que todos los que estamos actualmente sí cumplimos con eso, ¿verdad? Me confirman porque sí tuve algunos miembros del grupo que se incorporaron, pero que no ingresaron a la sala. Si hay alguno de esos casos, que me lo haga saber, ¿verdad? Porque sí, vi dos casos, tres casos de eso. Ok, sí, no puedo realizarlo por corte de energía. Sobre el otro punto, en la presentación de matrices, que fue antes del examen, como obviamente fue algo previo al examen, para que no se confundieran, no se los quise subir, yo ya lo tengo para subirlo en las presentaciones que generalmente se les coloca, en las grabaciones. Ahí se los voy a subir sobre el tema de matrices y de igual forma este día reforzaré un poco más de eso. Si logramos cubrir el tema de estructuras, evaluaríamos la parte de estructuras. De lo contrario, solo estaríamos trabajando con eh, cadenas de caracteres, ¿verdad? Que es parte de las temáticas de esta semana. Y en cuanto a la próxima semana, tocaría un poco de persistencia de datos, y si no lo logramos cubrir, creo que lo podríamos retomar en una grabación o en la próxima sesión. La idea es que podemos cubrir toda la temática de estas unidades que ya están prontas a evaluarse también. Ahorita, pues, si ustedes se dieron cuenta, en la evaluación anterior estuvimos haciendo evaluaciones relativas a la parte de los ciclos únicamente, el manejo de ciclos. Y ahora, pues ya se tomaría en cuenta la parte de los vectores, matrices y todo lo que está relacionado con ello.
Entonces, debe quedar claro todos estos temas, porque recuerde que de una a otra sesión muchas veces se reutiliza o se acumula el mecanismo de aprendizaje que usted ha considerado. Entonces, eso es importante que usted lo tenga en cuenta, porque si no conoce la temática preliminar, si no la ha practicado, será difícil en cuanto al desarrollo de ella. Sobre el examen, no sé cómo lo sintieron, si lo sintieron fácil o difícil, pero ustedes tendrán que valorar que de igual forma, así como la evaluación de las semanas atrás, esta semana de igual manera, y pues los resultados no han variado mucho, se han mantenido. Obviamente es importante recordar que lo hemos visto en ejercicios similares, ¿verdad? Y solo les he cambiado algún tipo de dato y con eso pues se retoma todo lo que se está evaluando. Al final el evaluado estaba para realizarlo en menos tiempo, pero se les dio el tiempo que se les ha definido para eh, las 2 horas, que son los 120 minutos que se les ha reservado. Entonces, en las próximas sesiones, siempre mantenemos la misma metodología. Creo que ya solo nos quedan 3 sesiones y una evaluación, o 2 sesiones y una evaluación, creo que por ahí nos queda, para poder completar el contenido de las discusiones o laboratorios de introducción a la informática. Eh, Consultas o dudas del examen y de los temas que hemos visto hasta este día o de las publicaciones, ¿verdad? Que se han hecho esta semana sobre los videos. Al final, creo que se los tendría que volver a subir porque no se los está corriendo. Tengo que revisar bien qué es lo que sucede con eso, pero sí ahí está la, las actividades que se deben desarrollar para este día. ¿Ve?
Hola, perdón, pensé que tenían audio. Bueno, vamos a explicar entonces un poco de la matriz y luego un poco de cadenas de carácter. Esperando que podamos completar la temática con struct, de lo contrario, pues se los complemento. Ahorita estoy arreglando el audio porque tengo problemas con el audio, pero sí ya les puedo escuchar, no podía escucharles. Recuerde que esta semana eh, colocaré el video de matrices, que es el que hacía falta de la guía anterior, eh, y que posiblemente la actividad que estaba programada para ese día, si usted no la entregó, no se preocupe, se la voy a considerar, pero de igual manera, si la quiere subir y tiene alguna duda sobre cómo lo haya procesado, me indica. Vea. Perdón, ok. Entonces, les estaba explicando que dada una matriz de 3 por 4, el ejercicio, si a nosotros nos están preguntando qué necesitan, bueno, diseño un programa que genere un vector de 3 elementos. Entonces yo voy a generar un vector de 3 elementos para la fila y otro vector de 3 elementos para la columna. Eso es lo que me están diciendo como salida, ¿verdad? Y como entrada, obviamente, tenemos que rellenar los elementos del vector. Entonces, ya, como le digo aquí, he primero declarado las constantes. No son necesarias las constantes, pero a mí me gusta declarar constantes porque a la hora de estarlo codificando y yo no quiero hacer el recorrido de todos los elementos de la matriz, yo puedo venir y decirle, bueno, solo quiero hacer de una fila y 4 o 3 o 2 columnas, pero ya le cambio automáticamente a todo, sin necesidad de estar cambiando en cada una de las partes de los ejercicios. Entonces observe que leemos, ¿verdad? Hacemos el recorrido de la lectura, luego venimos acá e imprimimos la matriz con todos sus elementos, ¿verdad? Y invocamos, en este caso, a la suma filas y a suma columnas, que son dos métodos a quienes les estamos enviando las matrices. Observe que la matriz se envía como que sea una variable, así como lo vimos en las clases anteriores. Y ahora vamos a la definición de cada uno de estos módulos. Entonces vamos a suma fila. Si observamos a suma fila, observe que aquí él recibe a una matriz. Esta matriz, aquí se llama matriz y aquí se llama X, ¿verdad? Eso es lo que va a cambiar. Bueno, si nos fijamos, hemos definido los elementos, el vector, que en este caso es la matriz que va a recibir, que aquí se llamaba matriz y recibe X. Observe que ponemos la definición, no necesitamos ponerle nada más que el corchete y entre medio de ellos una coma, que representa los dos parámetros que le vamos a enviar o la dimensión que va a tener la matriz, ¿verdad? El parámetro que le vamos a enviar a la suma filas, que es X, que es la matriz ya llena, para que ellas lo utilicen. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer acá? Si observamos a la hora de estar haciendo el recorrido, obviamente tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer un acumulador, pero este acumulador solo me va a servir para sumar los elementos y posteriormente se los voy a ir a guardar a los elementos y según el número de fila que corresponde a la primera, a la fila de la matriz. Entonces, observamos acá que ponemos dentro del ciclo for que recorre las filas, estamos inicializando y esta es la clave. Observe que aquí inicializamos a 0 un acumulador y ese acumulador es suma.
suma F, que va a sumar el valor de cada una de las filas. Observe que a la hora de hacer el recorrido ya de la columna, como vamos a estar en una fila fija, va a hacer primero el recorrido de la misma fila y va a ir cambiando la columna, porque recuerde que usted va a hacer el recorrido de izquierda a derecha, ¿verdad? Y aquí es donde usted va a venir y le va a asignar a la matriz X. Observe que aquí tenemos I, J, ¿verdad? Donde le vamos a estar acumulando cada uno de los recorridos. Cuando ya termine de hacer el recorrido de la columna, ¿verdad? Se va a pasar y se va a salir, y observe que se lo asignamos a la fila. Y aquí va a ir con un subíndice. Ya nosotros definimos si en este caso sería I. ¿Por qué? Porque como la fila la recorre el contador, si nosotros lo recorremos con J acá, el problema es que siempre se va a mantener fija, ¿verdad? Entonces vamos a estar sobreescribiendo, y la idea es que nosotros, como vamos a hacer el recorrido de la fila, y la fila la recorremos con el contador I, entonces el vector va a estar alimentado por medio de el contador de la fila. Es por esa razón que aquí hemos puesto I. Si observamos suma F, que va a ser la suma de toda la columna, es decir, que vamos a ir haciendo el recorrido y lo va a ir almacenando en ella. Luego la impresión del vector de las filas, imprimimos el vector y retornamos el control a la suma fila. Luego invocamos el método suma columna, que es prácticamente igual, con la única diferencia que en este caso, si observamos, ¿verdad? Acá, suma columna, le llamé Y, hice el recorrido, hace la iniciación del acumulador, ¿verdad? Y luego va a estar aquí almacenando IJ, ¿verdad? Y se sale. Entonces observe que al momento de salirse, va a ir almacenando, y aquí es donde viene. Observe que en ese caso, J siempre va a ser el que va a recorrer a la columna, y siempre es el que va a recorrer a la fila, ¿no? ¿Verdad? Aquí es donde ha cambiado. Observe que en los recorridos hemos intercambiado las posiciones para que podamos hacer ese intercambio. ¿Verdad? Observe que aquí era MN, y aquí va a ser NM. Entonces hacemos el intercambio, y a la hora de estar haciendo, como recuerde que ahora le estamos haciendo de arriba hacia abajo, le damos vuelta a los contadores. Recuerde que aquí en el anterior era J y J, ¿verdad? Y J, y ahora aquí va a ser al revés, J, I. Y así es como vamos a poder ir acumulando y hacer la sumatoria de todos los valores de toda la columna, que es el objetivo del ejercicio. Luego la impresión, ¿verdad?, del vector en columnas igual a J, N y 1. Observe que como vamos a imprimir el vector tiene los elementos que hace el recorrido de la columna, y en este caso tiene que ser N. En el caso que veíamos de la fila, observe que el vector imprime conforme a las filas, ¿verdad? A la cantidad de filas que tengan los elementos de vector. Entonces, observe que yo le pongo en este caso, siempre pongo constantes porque a mí se me facilita, y a la hora de estar haciendo el código, si yo quiero hacer el recorrido con menos cantidad de elementos, lo puedo hacer. En todo caso, siempre me va a dar la misma cantidad. Obviamente, como el ejercicio tiene una finalidad 3×4, fila y columna, M por N, ¿verdad? Observe que eso es lo que he tratado de representar acá. Si ya nosotros nos vamos a cada uno de los códigos, ¿verdad? Aquí le he colocado el código a la par del método. Si verificamos acá, int colchete y, ¿verdad? El método. Y posteriormente, aquí estamos colocando, en primer lugar, la construcción del vector, ¿verdad? Observe que el vector se llama C, va a tener elementos I, hacemos el constructor y le ponemos el tamaño que va a tener el vector. Si verificamos, declaramos los contadores, los acumuladores, y también, en este caso, la suma de las columnas. Posteriormente, lo que hacemos es doble recorrido, que es lo que les estaba mencionando, ¿verdad? El ciclo for, el acumulador de la suma de la columna, y luego el recorrido, que en este caso hicimos el intercambio de la fila con columna. Observe que hemos intercambiado las posiciones de los contadores que lo recorren, y también los valores de los elementos del vector. Permítanme un segundo. Observen que aquí, puntualmente, lo que hemos intercambiado es esto, porque recuerden que para poder hacer los recorridos de fila, nosotros lo hacemos, es decir, si lo queremos hacer de izquierda a derecha, nosotros lo hacemos IJ, y ahora de arriba hacia abajo es JI, intercambiamos eso y las posiciones. Es lo mismo que estuvimos haciendo o aprendiendo cómo rellenar los elementos, y aquí lo único que estamos haciendo es cómo hacer cálculos basándonos siempre en el mismo concepto del rellenado de columnas de arriba hacia abajo o en filas de izquierda a derecha. Entonces es el mismo concepto, solamente que aquí estamos haciendo procesos con él. Observe que le estamos acumulando y lo estamos guardando, ¿verdad? Y luego la impresión, y observe que aquí podemos escoger ya sea un contador I o un contador J. Aquí es indiferente a la hora de estar haciendo la impresión del vector, no importa qué es lo que uno quiera colocarle, ¿verdad?
Puede ser el recorrido por I o puede ser el recorrido por J. De todas formas, ya están declarados. A usted lo único que le interesa en este caso es venir y que se le impriman, ¿verdad? Y la impresión o el recorrido lo van a hacer por medio de ese valor. Y observe que quien va a determinar cuántos son los elementos es esto. Entonces aquí, recuerden que como el valor de n recuerden que es una constante global que la hemos definido, que tiene un valor de, en este caso, de 4, porque son 4 filas las que vamos a tener ahí. Ahora, si observamos el resto de código, observe el de las filas, cómo es que se realiza. Suma fila, ¿verdad? Static void, lo mismo, solamente que lo hacemos con X. Observe que en este caso estamos declarándolo, definiendo las dimensiones del vector de filas, que va a ser conforme a M. In suma F, JI, el contador JI y el acumulador suma F, ¿verdad? Y haciendo los recorridos, primero con el contador I, luego con el contador J. No significa que siempre se deben de llamar I y J, ¿verdad? Yo le puedo poner con cont F, con I o con C, ¿verdad? O sea, llegue como usted quiera, pero eso no significa que siempre deben encajonarse a ese nombre de contadores. Pero comúnmente se denominan JI, ¿verdad? Para recorrer filas y columnas. Observe que aquí hacemos el recorrido de M, N, fila, columna, de izquierda a derecha, ¿verdad? Se recuerda que al principio vimos ese concepto, que M la representábamos para las filas y N para las columnas. Lo mismo siempre trato de ocupar en estos casos. Hacemos el recorrido, ¿verdad? Y acá almacenamos. Recuerde que esto lo que va a hacer es que por cada fila, como que cada vez que entre a la fila o a la columna, cuando estemos en la columna, lo que va a hacer es que va a iniciar la fila en 0. Esto es lo más importante, porque si no le va a acumular hasta los valores de las filas que si por ejemplo la fila 0 tiene un valor, le va a acumular la fila 1 y así sucesivamente. Entonces siempre esto debe de colocarse. Y luego observe que se hace la impresión y aquí es indiferente también. En ese caso yo le he puesto el contador de I también. Y luego la impresión. Veamos el código y lo voy a recorrer paso a paso. Ahora, observe que aquí decía que iban a ser 3 por 4, pero le voy a hacer, para no hacer, porque acuérdense que son 2 elementos. Bueno, lo voy a recorrer así. Lo voy a recorrer así para que ustedes lo puedan apreciar. Vamos a ver. Lo voy a ejecutar. Parece que hay un error. Permítame. Voy a cerrar la aplicación y lo voy a volver. Le hice un cambio. Bueno, entonces observe que lo voy a ir poniendo a la par para verificar el código que le hemos puesto y verificar el error que tiene. Declaramos J, el recorrido del ciclo for para M y N, ¿verdad? JI y J, ¿verdad? Hacemos el recorrido, rellenamos los elementos del vector, ¿verdad? Observe, imprimimos la matriz. Matriz B. Y si observamos, MN, la impresión de IJ para verificar los elementos del vector, la invocación de los métodos, ¿verdad? El método suma fila y método suma columnas, que son los que tenemos acá. Y le enviamos la matriz. La matriz viene, la recibe, a esta como X y a la columna como Y, ¿verdad? Entonces, si observamos el recorrido, aquí podemos identificar la reserva de memoria, suma de fila, J, la columna, los valores, ¿verdad? Y observe que aquí estamos, como recuerden que hay es una sola línea de código. Lo que estamos haciendo acá, observe que el for solo ve esto, ¿verdad? Y este for sí lleva, que son estos, ¿verdad? Almacenamos y luego recorremos los elementos del vector, que en este caso, como va a ser la fila, es M. Y acá se ve que aquí está el error, que fue que le puse return. Creo que vamos a ver acá. Return. Y aquí la columna, lo mismo, ¿verdad? La única diferencia, decíamos que este es N y M, J, I, y luego todo se mantiene igual, o sea, usted copia y pega el código. Y el recorrido lo vamos a hacer hasta N. Y acá también debemos de colocar lo mismo que hemos puesto acá, ¿verdad? Después de haber hecho esto, return, porque estamos retornando el control al main. Vamos a ver cuál es el error. Sí, me está pidiendo que instale algo, voy a cerrarlo y lo voy a volver a abrir. Y si no, lo que voy a hacer es, lo voy a volver a crear, porque es un error de una versión, es el que me da.
Vamos a ver ahora, a ver si recorre. Última versión generada. Ok, entonces voy a hacer eso que les dije. Seguro esta la hice en una otra versión. Entonces lo que voy a hacer es, voy a crear otro módulo para que nosotros lo podamos. Un sistema relleno de elementos. Lo voy a poner así. Ahora lo voy a poner así. Aquí me está. El framework era el que me estaba dando problemas. Una versión que yo tenía que era la última, pero como a usted se les debe enseñar en esta, en la versión del 2015. Aquí voy a hacer ya los, dice que digite los elementos, ¿verdad? Le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, perdón. Aquí tenemos los elementos que vamos a ingresar. Y lo voy a volver a ejecutar. Lo voy a ejecutar de una sola vez. Y le voy a poner los valores acá. 1, 2, 5, 8, 7, 0, 1, 9, 4, 7, 3, 5. Observe que esta es la matriz. Aquí tenemos la matriz que es 1, 2, 5, 8, ¿verdad? Y aquí ya estamos colocando el vector de la fila es, observe que es 16, 17, 18. Y lo estamos colocando en columna. Y en columnas es 12, 9, 9, 22, ¿verdad? Ese es el valor que hemos puesto para que, de ejemplo, para que nos den los resultados. Entonces, observe, hay que tener en cuenta que a la hora de las impresiones, por ejemplo, aquí voy a imprimir la matriz, observe que aquí estoy ocupando un console, write line y otro salto, ¿verdad? Hay doble salto, que es lo que estamos colocando acá. El salto para poner la matriz, observe el mensaje, ¿ve? La matriz es, y luego estamos colocando un ciclo dentro de otro ciclo, que es para hacer los recorridos. Y en la línea 28, si observamos, aparece el write sin write line, solo es el write. Y aquí, después de haber hecho el recorrido, observe que colocamos el console.writeLine con un salto de línea para que me quede separado, que no me quede unido las dos filas. Y observe que aquí también he dejado un espacio para que haga este espacio y no me quede todo junto, ¿verdad? A la hora de estar haciendo el mensaje. Y si observamos en la impresión de los vectores, aquí le hemos ocupado un writeLine y hemos colocado un espacio. Este caso, cuando nosotros queremos imprimir las filas, ¿verdad? Los valores de las filas, o sea que se pone writeLine, un salto de línea para cada uno, y los valores que van a tener, y en el otro, observe que se pone, cuando estamos haciendo las columnas, se ponen solo el write y el espacio, para que me aparezca así a la par. No hay salto de línea. Esas son las observaciones que yo podría hacer en este caso. No sé si ha quedado claro este ejercicio. Pasamos al siguiente. Ok. Entonces, estos ejercicios que yo les he dado han sido para que ustedes tengan herramientas necesarias para los ejercicios que les puedan poner en el examen, ¿verdad? Las impresiones, ya vimos métodos, ya vimos el contexto, cuándo lo tenemos que ocupar, cuándo no, y ahí va a depender de qué criterios les están pidiendo, porque en el caso en el examen yo les pido, utilice, por ejemplo, utilice el método bandera, variable de contador bandera, utilice variable de contador centinela. En el examen eso les va a salir también, porque ahí les van a decir, o lo pueden dejar libre para que ustedes hagan acumulados de ejercicios, es decir, de filas o de columnas, o les van a decir, creen un vector, póngalo al final, en la misma matriz, creen los elementos al final de la columna, al final de la fila. Todo eso es lo que les he enseñado ahorita, ¿verdad? Hacer el procesamiento. En el ejercicio siguiente, que este ya solamente se lo voy a mencionar, es aplicando todo lo anterior. En las dos cosas les van a aparecer códigos cortos les van a aparecer de cualquiera. Observe que este ejercicio, este ya ustedes lo van a hacer, yo ya no lo voy a hacer porque es necesario que ustedes lo lean y lo apliquen, pero se trata de que
se tienen los costos de producción de 3 departamentos de una empresa, correspondientes a las 12 meses del año anterior. Diseña un programa que proporcione: 1. Mes en el que se registró el año de costo de producción. Luego, el promedio anual de los costos de producción de la camisa, de los pantalones, departamento con menor costo de producción. Entonces, observe que aquí está lo que nosotros tenemos que imaginar, ¿verdad? Cada uno de las piezas junto con los meses, y aquí está la solución del ejercicio, ¿verdad? Entonces, por eso es que se los dejo ahí para que ustedes lo puedan probar, ¿verdad? Entonces, con respecto a los otros ejercicios que se encuentran en la guía, observe acá, este es el que hemos visto, ¿verdad? Y aquí está la codificación del mismo. Ahora vamos a ver un poco de cadenas de caracteres, y en este caso se va a dar cuenta que vamos a ir haciendo ciertas... Vamos a ir viendo, son métodos, lo vamos a ver de forma rápida, los métodos, pero observe que aquí en el ejercicio les he puesto todos estos códigos para que usted los pruebe, ¿verdad? Es un solo ejercicio con varias líneas de código para que usted lo vaya a probar, ¿verdad? Obviamente yo lo voy a hacer aquí, voy a hacer algunas de ellas acá, y usted va a comenzar a tener que practicarlas. Yo solo voy a explicar cómo se hacen y para qué sirven, y usted luego las aplica, ¿verdad? Considerando que este material para las cadenas de caracteres se encuentran dentro de la guía que les he publicado. Veamos. Es esto. Y aquí están cada uno de los ejemplos. Observe que ya ustedes implícitamente han conocido de este tipo de métodos. Son métodos que se ocupan para hacer referencia a diferentes cadenas de caracteres. Por ejemplo, si usted tiene el nombre de una persona, usted ya sabe que la declara como un tipo string, ¿verdad? Entonces usted puede declarar esa variable de tipo string, pero usted sabe que si quiere hacer un cálculo debe de convertirla, porque el método console.readline lo que va a hacer es leer cadenas, como en el caso que tenemos acá. Entonces observen, en ese caso estamos viendo que ocupamos o definimos las variables string, este es otro string y estos son dos string. Y observe que aquí solo la declaramos y aquí hemos inicializado. Recuerde que los strings se ponen con doble comilla vertical y que los caracteres se ponen con una sola comilla. Eso significa de que cuando nosotros declaramos a una variable de tipo char, lo inicializamos o le ponemos un valor conforme a las comillas, y en ese caso es solamente una comilla para una letra, y para una cadena son doble comilla. Usted ya sabe que todo lo que está dentro de la cadena es un mensaje. Entonces, si podemos visualizar la salida, el resultado, podemos ver que aquí hay una forma de impresión, el writeline. Estamos imprimiendo, aquí lo ingresamos y observe que aquí estamos desplazándolo. Saludos, nombre. ¿Qué es saludos? Observen que saludo tiene la palabra hola. Es un string hola. Es lo que estamos imprimiendo. Y luego tiene nombre. ¿Nombre qué es lo que tiene? Nombre es una variable que ha sido ingresado por el usuario. Entonces, cuando usted declara una variable de tipo string como nombre, carnet, código, ¿verdad? Porque los códigos son cadenas de carácter. Eso significa que usted va a tener que colocarle o definirla como una variable de tipo string. Si observamos acá, aquí estamos imprimiendo la variable sin necesidad de estar, haberla ingresado. Si nosotros observamos acá, es otra forma de la impresión. No necesito ponerle los corchetes, ¿verdad? Perdón, las llaves. No las necesito poner, sino que solamente le envío como una variable que va a imprimir en ese caso. Pero recuerde que ya está inicializada. Recuerde que todo lo que está aquí es variable con inicialización. Y aquí están los resultados. Observe que dice if nombre igual a la barrera. Observe, nombre es, en este caso Luis, es Luis igual a la barrera. Entonces obviamente dice que eres barrera si es correcto, ¿verdad? Si no es correcto, entonces él mismo le va a indicar que no. Entonces observe que aquí estamos ocupando cadenas de caracteres para definirla con string. Estamos ocupando una condición y estamos ocupando variables de tipo string para hacer las comparaciones entre cadenas. Entonces, eso forma parte de los ejercicios que le estaba comentando. Observe que aquí estamos asignándole a despedida, que es una variable que ya la hemos declarado como de tipo string, y le estamos colocando igual al
texto adiós y concatenándolo con la variable nombre y un símbolo concatenándolo con el símbolo de admiración. Si observamos entonces la salida de esta, que es el write line despedida, es adiós Luis. Observe, adiós el nombre más el símbolo. Eso es lo que estamos imprimiendo ahí. Esta forma parte de funciones de las cadenas de carácter. ¿Qué funciones hemos ocupado acá? Hemos ocupado write, hemos ocupado readline, para identificarlo bien. Hemos ocupado lo que son las definiciones ya de la concatenación de cadenas mediante el operador más, que sirve también para las impresiones. Aquí estamos declarando e inicializando, ¿verdad? Cadenas, cadenas, cadenas. Pero cuando usted hace la conversión, se acuerda que nosotros parseamos, es un método. El parse es un método que sirve para convertir un texto ingresado como cadena a el tipo de dato. Pero no solo se puede hacer de esa manera, sino que hay diferentes formas de hacerlo. Observe que en este ejercicio estamos declarando como entero a n es igual 3, y d es de tipo doble. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? X va a ser igual a convert.toString. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Convirtiendo n a una cadena. Si observamos es 3. ¿Y para qué lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo porque vamos a hacer o agregarlo a una sección o agregarlo a una parte de una cadena, que obviamente uno lo convierte, como en este caso. Se ve, estamos declarándolo y lo estamos inicializando a 3. Lo estamos convirtiendo y aquí a y, ¿verdad? Y en todo caso, ¿qué tendría que ser? Tendría que estar definida como una variable de tipo cadena, ¿verdad? O como una entera. En todo caso, observe que cuando nosotros colocamos convert.toInt32 y, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos convirtiendo el i a un entero. Acuérdese que cuando estábamos viendo los diferentes tipos de datos, decíamos que int32 es el nombre real de un entero, aunque usted le conoce como int, nada más int. Ese decíamos que era como un apodo, ¿verdad? Pero que nosotros como ese apodo siempre la declaramos, pero realmente lo ideal sería que un entero se definiera como un int de 32. Entonces, si observamos, ¿verdad? Acá, observamos ahí que nosotros podemos convertir los textos, ¿verdad?, a variables de un tipo especificado. Entonces, si nosotros hemos convertido, por ejemplo, acá, si nosotros hemos declarado como string y, observe que el string este que estamos definiéndolo aquí es el que estamos convirtiéndolo acá. Y lo estamos convirtiéndolo para que lo podamos evaluar. O sea, ya no sería un texto de 123, sino que sería un valor de 123 para poderlo operar, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo ahí. Entonces, observe que para poder convertir cadenas a enteros, etcétera, nosotros lo hacemos de esta forma, ¿verdad? Siempre ponemos la palabra convert.to y ahí lo convertimos. Si voy a abrir un ejercicio, ¿verdad? Entonces, observe aquí, tenemos declarada X y Y, entero, n igual 3, doble a d. Si ya usted coloca esto, lo que está diciendo es que al valor de 3 que tiene entero lo está convirtiendo a un string. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, yo le puedo agregar a esta y, le puedo agregar este valor de 3, ¿verdad? ¿Y cómo se lo podemos agregar el valor de 3? Convirtiendo o simplemente agregándoselo acá. Es decir, que aquí le podemos poner, vamos a ver acá. Observe aquí, y le podemos poner más x. Y observe que aquí no me da ningún error. ¿Ya? Si yo voy a imprimir el valor en este caso, y yo quiero imprimir cuánto vale y, para que veamos el resultado. Voy a quitarle esto, solo dejarle eso. Y voy a imprimir y acá, para que podamos ver. Entonces observe que aquí ya le estamos poniendo el valor de y. Si verificamos acá, aquí se me olvidó ponerle el símbolo más, es suficiente. Y aquí ponerle las cosas. Observe que ahora el valor de y es 1, 2, 3, 3. Entonces le he agregado como texto, aunque está como texto, pero como yo le he agregado como un y de texto, aquí observe que luego viene y el valor de y lo está convirtiendo a un valor de tipo entero, de 32 bits. Entonces yo hago una convert, aplico este método, ¿verdad? La clase es convert, ¿verdad?
y estoy convirtiéndolo. Recuerde que este es el nombre verdadero de un entero. Aquí mismo me lo dice a la hora de conceptualizarlo. ¿Vea? Entonces, el valor que trae Y ya no es 123, sino que es concatenado con ese valor. Aún puedo ponerle aquí de una sola vez el valor n, y observen que va a dar un error. Cuando yo lo traiga acá y lo ponga n, pues no, era mentira. Mira, 1, 2, 3, 3, ¿verdad? También en n, pero porque lo estoy concatenando como de tipo texto, ¿verdad? Entonces observe que nosotros podemos venir y concatenar valores aplicando métodos de conversión al valor que nosotros creamos conveniente o idóneo hacerlo. Si nosotros, por ejemplo, quiero operar el valor de y, observe que ayer lo hemos convertido a un doble de tipo entero, ¿verdad? De 32 bits, convert.toInt, y el y que teníamos aquí como cadena, ahora lo vamos a tener como un valor numérico y lo vamos a poder utilizar y aplicar acá. Observe que le estamos quitando, si lo voy a poner a 10.0 y a 1, 2, 3, 3, observe que a la hora de dar el resultado, 1, 2, 3, 3, y le estamos restando de que n es igual ahora a y, observe que me queda 1, 2, 2, 3, que significa que le hemos quitado los 10 que hemos dicho acá. Entonces, ocupando el método de conversión, ustedes también pueden realizar o hacer uso de conversiones entre diferentes datos. Entonces, de eso se trata todos, pero absolutamente todos los métodos. Este es otro ejercicio en el cual observe que aquí estamos haciendo un valor de conversión. Ponemos una frase. Hola, perdón, tengo un problema de conexión, permíteme un segundo.
vamos a extraer. Y si nosotros colocamos, hay dos parámetros que necesita para funcionar el método. Dice, recupera una subcadena de la instancia. La subcadena comienza en una posición de carácter especificado y tiene una longitud especificada. ¿Eso qué significa? Que hay que entender cada una de las funciones. Y si usted está viendo acá, decimos que subcadena, para crear una subcadena y asignársela a saludo, a la frase que nosotros hemos puesto aquí, escriba una palabra, a la palabra que vayamos a ingresar, observe que le va a poner una posición y desde esa posición va a comenzar a extraer y va a crear otra cadena y se la va a asignar a saludo. ¿Qué cadena? Es de tipo string. Entonces, si observamos, vamos a tener posición. Eso significa desde dónde